Historia de Barranquilla. Todo lo que necesitas saber del origen de esta ciudad y lo que pasaba en el resto de Colombia. Hoy hablaré de Barranquilla en época precolombina, Barranquilla en el siglo XIX y Barranquilla en el siglo XX. Barranquilla precolombina. Existen dos principales hipótesis de lo que era Barranquilla antes de la llegada de los españoles. La primera es que cerca del delta del río Magdalena, no exactamente en la actual Barranquilla, pero sí habitaban indígenas. Y la otra era que después de ese ganadero seguir a las vacas para que tomaran agua por medio del río Magdalena, estos descubrieron empezaron a habitar lo que sería la actual Barranquilla. En 1501, Rodrigo de Bastilla encuentra esta zona. Y al llegar por estos lares al agua del río ser un poco más oscura, la llamaron Boca de Ceniza, y al río Magdalena en honor a la Santa Magdalena. En 1525 se funda Santa Marta y en 1533 se funda Cartagena de Indias. Y alrededor de 1600 Nicolás de Barros, de ahí el nombre de Barranquilla, un encomendero de un pueblo indígena ubicado cerca del río Magdalena, solicitó a los españoles protección y educación a cambio de tributos. Nicolás de Barros se hace con parte de tierra cerca del delta del río Magdalena, creando ahí varias propiedades. Luego, varias personas se mudaron cerca de ellos y los habitantes de esta zona parcelaron las propiedades de manera efectiva. Esta zona, que al ser cerca del río Magdalena estaba llena de lagunas y ciénagas, se crea una plaza y desde ahí un pequeño pueblo. En este pueblo había muchas canoas y esta área era llamada Puerto Real, en la que habitaban más que nada pescadores, comerciantes y ilegales. Barranquilla en el siglo XIX. En 1810 Bogotá da saludos de independencia, de esta manera invitando a Cartagena, que en 1811 se proclama independiente. Pero los españoles no iban a perder esta tierra tan importante, así que en Magdalena, que aún tenían Santa Marta, deciden llegar a recuperar Cartagena, porque no la podían recuperar por la parte acuática ya que estaba estratégicamente ubicada. Así que Cartagena se preparó yendo a Barranquilla en ese momento y luchando contra tropas de Santa Marta y españolas, ganando de esta manera territorio y expandiéndose. Con esto llega una fecha muy importante, que es el 7 de abril de 1813, el día en el que Barranquilla deja de ser un caserío más para ser considerada una villa. Este título lo recibe gracias al gobernador de Cartagena, incluyendo un escudo en el cual se puede observar que dice Premio del Patriotismo. Se puede ver la bandera y un soldado y dos cañones apuntando al río Magdalena en honor a la guerra que tuvieron contra esta. Después de esto, en 1815, con la reconquista española, Barranquilla cae ante ataques y es incendiada. Por esa razón es que no tenemos arquitectura precolombina en nuestra ciudad. Y con la toma de Bogotá se inicia el suceso conocido como el régimen del terror. De 1820 a 1830 se consigue la independencia, por lo que las provincias vuelven a estar unidas. De esta manera a Barranquilla llega el barco a vapor, el cual motivó el transporte a través del río Magdalena. También se crea un puerto, ya que Cartagena no quería perder el poder que tenía gracias a los españoles y pide que se cree uno, por lo que aceptan la solicitud, pero colocaron este puerto cerca de una civilización de menor importancia. Así que Esteban Márquez en 1845, al ser un empresario muy importante, solicita que el puerto se haga en Sabanilla. El presidente acepta esta propuesta con la condición de que se creara una aduana ahí, y así es como se crea el actual castillo de Salgar.
En 1857, Barranquilla es considerada una ciudad gracias al desarrollo que ha tenido en estos años. En 1867 se hace la primera lectura del bando, un importante evento en el Carnaval de Barranquilla. En 1871 y 1872 se construye la estación Montoya y se inaugura el primer ferrocarril. Y en 1888 se inicia la construcción del muelle de Puerto Colombia, una obra gigante para esa época. Barranquilla en el siglo XX. En 1899 a 1902 se ve el suceso de la Guerra de los Mil Días, que ocasionó que muchos desplazados llegaran a Barranquilla y creciera la población. Además de eso no tuvo tanto impacto. En 1903 se da la primera batalla de las Flores, en honor a la Guerra de los Mil Días, que este es el evento más importante del carnaval. En 1910 Barranquilla se convierte en la capital del Atlántico de un nuevo departamento. En 1914 a 1918 llegan bastantes extranjeros a la ciudad por causa de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se crea la SCAPTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, la cual es una aerolínea, es la segunda aerolínea más antigua que tiene el mundo. En la década de 1920 se construyen edificios importantes. Varias empresas se sitúan en Barranquilla y la urbanización El Prado, la cual tiene uno de los hoteles más importantes de Colombia, atrajo a extranjeros a la ciudad, permitiendo el crecimiento industrial. En 1936, luego de que el puerto de Buenaventura tuviera un mejor movimiento que el de Barranquilla, se habilita el canal de acceso de Bocas de Cenizas. Y en 1943 derrumban el puente de Puerto Colombia. En 1948 se da un hecho muy importante, que es el asesinato de Gaitán, que causó muchas revueltas alrededor de Colombia, y en Barranquilla se formaron disturbios llegando a quemar varios edificios importantes, como es la Plaza de San Nicolás, la iglesia, que estaban a punto de derrumbarla, pero decidieron mejor ayudar a su reconstrucción. En 1967 y 1969 se dan la Gran Parada y el Festival de las Orquestas, que son dos eventos importantes después de la Batalla de las Flores para el carnaval. Y en 1974 se construye el Puente Pumarejo, el cual intenta unir a Barranquilla y a Cartagena a Barranquilla y Santa Marta de manera directa, pero resulta tener un problema, que es que como es muy bajo de altura, no permite que embarcaciones grandes pasen por debajo. Barranquilla es declarada área metropolitana, por lo mismo que al mismo tiempo que Soledad y Galápagos. Y en 1991 Barranquilla recibió el título de distrito, al igual que Cartagena y Santa Marta, y conserva su nombre, que es Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. Actualmente, en el siglo XXI, se intentó ayudar a la arquitectura de la época anterior, también a comunicar a la ciudad con el río, desplazando varias industrias de esa zona para crear el malecón. Se restauró el puente Pumarejo, solucionando el problema anterior, y ahora se ven varios proyectos por delante.